Andrés Vidal está con nosotros, viene con información de la economía. ¿Cómo estás? Gonzalo Ramírez, Carola Escobar. ¿Cómo le va? Hoy día se entregaron varios datos muy interesantes respecto a nuestra economía, temas de sueldo, desigualdad, desempleo. Vamos a partir con una suerte de radiografía que entrega el INE sobre los hogares en nuestro país, los ingresos. Lamentablemente los números, Carola, Gonzalo y todos los que están en la casa, no han mejorado un ápice, sobre todo en las cosas que duelen como la brecha de género entre hombre y mujer. No solamente lo que se paga frente a un mismo trabajo, sino también las diferencias globales entre sueldos, hombres y mujeres. No hemos mejorado nada en los últimos años. Vamos con la primera gráfica. Las pensiones. Eso es las pensiones. Sí. O sea, al final todo... Ni siquiera pensando en sí. mujeres con laguna. Mientras no mejoremos estos números, el tema de las pensiones, por más que hagamos 1000 reformas, no va a mejorar tan sustancialmente como sí lo podrían hacer cuando mejoremos números, por ejemplo, el tema de sueldos en nuestro país. A ver, la radiografía que entrega hoy día el INE. El ingreso promedio en nuestro país es 517.000 pesos. Le voy a hacer una explicación bien sencilla. El ingreso promedio es que yo sumo a todas las personas que tienen trabajo, cuánto ganan todas y divido por la cantidad de gente. Sencillo, el ingreso promedio. Distinto al ingreso medio. El ingreso medio es que si por ejemplo en Chile fueran 5 personas, ¿cuánto gana el de la mitad? Es el ingreso medio, no es el promedio. 350.000 pesos gana el de la mitad. O sea, la mitad de los chilenos gana igual o menos de 350.000 pesos. ¿Cómo podemos tener buenas pensiones cuando la mitad de los chilenos gana igual o menos de 350.000 pesos? No sé cómo. Vamos con la siguiente gráfica. Vamos a entrar más en detalle sobre el tema, por ejemplo, la brecha de género, hombre o mujer. Aquí realmente las diferencias siguen siendo abrumadoras. Los hombres en promedio, 600.000 pesos. Las mujeres, 410.000 pesos. 31,7% de diferencia entre hombres y mujeres. Si lo llevamos al sueldo medio, que es la diferencia que hacíamos antes, la diferencia es prácticamente igual. Si lo comparamos con los últimos años, la diferencia es prácticamente igual. Si lo comparamos la diferencia de pensiones de hombres y mujeres, llega casi un 40%, porque a la diferencia de sueldo se suman las lagunas previsionales, obviamente las mujeres por maternidad y otros asuntos, muchas veces tienen que posponer el tema laboral por la familia y se generan estas brechas que lamentablemente, pese a muchas cosas que se han hecho, siguen ahí. La diferencia es mucha. Vamos con la tercera gráfica y un tema que aquí hemos visto pero infinidad de veces. La diferencia de sueldos entre empleadores, entre asalariados, los que tienen contrato, y los cuenta propia, aquellos que salen a buscar trabajo porque no hay empleo en nuestro país. Siempre la gente nos escribe que desdeñan un poco el tema del cuenta propia. El cuenta propia, según la medición del INE, no es un emprendedor. Es la gente que sale a buscar un pololo o una pega porque no encuentra un trabajo con contrato formal, bien establecido, entre comillas, en cuanto a previsión de salud, previsión social. Hoy día un empleador, el jefe, podríamos decir en promedio, gana 1.200.000 pesos. El asalariado, 572.000. Esto es con contrato, con previsión social, de salud y todo. El cuenta propia, 286.000. Exactamente la mitad del asalariado. Aquí está, obviamente, que la gran diferencia y lo que está marcando la pauta en nuestra economía. Hoy día el desempleo se está sustentando en el cuenta propia. Un cuenta propia que gana la mitad que una persona con contrato y muchas veces por el mismo nivel de sueldo no paga, por ejemplo, el tema de las imposiciones de previsión. Sin beneficio. Porque al final se recorta el sueldo, sería, no sé, sacar de acá 28.000 pesos. Prefiero quizás esa plata tenerla para el mes y posponer y castigar mi jubilación por un tema de necesidad, obviamente. Hoy día, junto con la radiografía que entregó el INE, también el Banco Central entregó un estudio que es más preocupante aún respecto al tema de ingresos en Chile, que se suma un poco al informe de Naciones Unidas que conocimos hace 2 o 3 semanas de la desigualdad. Los números del Banco Central realmente son impactantes. Vamos con la siguiente gráfica, señor director. Vamos a ver números que no sorprenden, pero sí cuando uno los tiene ahí en el rostro realmente indignan un poco. En nuestro país, si ponemos 5 personas nuevamente, siempre vamos a hacer un ejercicio súper simple, la de mayor riqueza tiene el 72% de la riqueza de todos. De los 5, el más rico, la población la dividimos en 20%, el 20% más rico tiene el 72% de la riqueza de todo el país. Los 3 menos ricos tienen el 11%. O sea, obviamente aquí estamos con un tema casi estructural en nuestro país. Muchos han dicho, obviamente, que el tema de ingresos ha aumentado o la desigualdad ha disminuido. Claro, los que tienen menos ingresos han multiplicado más su riqueza respecto a los que tienen más, en porcentaje.
pero la diferencia de cuánto gana el de más abajo con el de más arriba sigue creciendo. Si el de más abajo aumenta, por ejemplo, su sueldo en los últimos 20 años 2 veces, basta que aunque el más rico le aumente un 20% para que la brecha aumente. Es un buen debate, no solamente ver estos números que no han cambiado, siguen impactando, pero lo que más impacta, como tú bien dices, es que es un periodo más o menos largo. Sí. Esto se ha mantenido prácticamente con una foto estática. Ahí es donde empiezan también a debatirse, a estudiarse distintas alternativas para cómo solucionar esto. Por ejemplo, se ha planteado el tema de pensar en modificar el porcentaje del IVA. Sí. Que es un impuesto transversal. Pero es muy regresivo a la vez. Pero es muy regresivo, pero que afecta a todos. El 40% de los ingresos fiscales, Gonzalo Evidente. Carola, y tú estás en la casa. Es la mejor es el herramienta IVA. de recaudación. Exactamente, pero el IVA golpea mucho más al que gasta más en alimentos, al que gasta más en cuestiones que son del día a día en que el IVA Claro. Por eso se ve implicado. que se ha discutido que es el impuesto, entre comillas, más injusto, porque castiga con el mismo 19% al que gana 100.000 pesos que al que gana 5 millones de pesos. Y esto es un buen ejemplo. Claro, es una materia que tenemos que volver a las bases. Mientras la educación no cambie, Por eso, y para arriba no va a cambiar. Y vamos a tampoco. discutir eternamente el tema de pensiones y cuántos temas. Mientras sigamos con estos números, realmente no vamos a ver mucha luz. Si uno lo compara con otros países, este mismo estudio del Banco Central, y siempre nos ponemos a los países escandinavos, los números son radicalmente distintos. Sí, porque las oportunidades Sí. son muy parecidas para todos. Y el tema, quiere surgir sí, puede y el surgir. tema de la riqueza no es solamente el sueldo, es cuánto, por ejemplo, si yo soy dueño de una casa, si que yo tengo un auto, si que... Mira, lo vamos a ver en la siguiente gráfica, que es lo más preocupante y que refleja un poco lo que es esto. En nuestro país, 1 de cada 5 personas debe más de lo que tiene. Y lo que tiene puede ser, por ejemplo, un depósito en el banco, puede ser una casa, puede ser un auto, puede ser un televisor, puede ser lo que sea. Debe más de lo que tiene. 1 de cada 5 chilenos. Entonces, obviamente, estamos en un momento como país en que el tema de la desigualdad está instalado, es un debate permanente, el tema de las pensiones lo mismo. Si no mejoramos el tema de los ingresos, el tema de los sueldos, difícilmente vamos a avanzar un poco. En temas tan sensibles como el tema, por ejemplo, decíamos de las jubilaciones y las pensiones, que el gobierno ya anunció que esta gran reforma se va a plantear el próximo 7 de agosto. No va a ser antes de que termine el mes de julio, como se había anunciado, el próximo 7 de agosto, pero ojalá que mejoremos esta base, que es la importante para tantas discusiones. Pero un problema tan estructural requiere de varias soluciones. Una de esas es la reforma o los cambios en las pensiones, pero son una gama de cosas que hay que mejorar. Por eso hemos dicho que el tema de las pensiones no basta solamente por hacerle cambios a las AFP, el cambio que haya que hacerle. En Chile, si se sigue pagando mal, en Chile si siguen habiendo la cantidad de lagunas previsionales, en Chile si sigue habiendo trabajo en negro, difícilmente va a mejorar las pensiones. Mientras el mercado laboral no converse con el sistema de pensiones, difícilmente vamos a poder mejorar en esto. Es verdad. Ya pues. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Andrés. Buenas Chao. tardes. Chao, buenas tardes.